Cordial saludo, compañeros, tutores. El día de hoy vamos a hacer la presentación formal del trabajo de grado para obtener el título como especialista en desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. Nuestro trabajo de grado tiene como título el uso de la inteligencia artificial en la solución de trabajos escolares en los niños de 9 a 10 años dentro de una institución educativa en Tuluá, Valle del Cauca. Para poder hablar de este ejercicio como tal, entonces tenemos que plantearnos en las generalidades el planteamiento del problema. Obviamente, para poder llegar allá, partimos de nuestra pregunta de investigación, que es el punto álgido, el cual nos llevó a poder desarrollar toda la investigación como tal. Nuestra pregunta de investigación dice lo siguiente: ¿de qué manera la inteligencia artificial es usada en la solución de trabajos escolares en niños de 9 a 10 años en una institución educativa? Ahora, ¿esto qué significa? Ella nos plantea que nosotros como educadores o sociólogos estamos en el deber de poder entender de qué manera las inteligencias artificiales o la tecnología ha permeado nuestro mundo. Es innegable que la tecnología hoy por hoy, ¿sí?, avanza a grandes rasgos y con ellas la inmersión del mundo dentro de ellas. Obviamente no es la excepción de las inteligencias artificiales y dentro del ámbito escolar es súper importante poder determinar cuál es la frecuencia o cómo se utilizan estas inteligencias escolares. Por eso vamos a pasar entonces en este momento a nuestros objetivos, empezando con nuestro objetivo general. Nuestro objetivo general nos lleva a determinar si el uso de la inteligencia artificial es frecuente en la solución de trabajos escolares en los niños de las edades de 9 a 10 años dentro de una institución educativa propiamente en Tuluá, Valle del Cauca. Ahora, tenemos tres objetivos específicos que están ligados de nuestro objetivo general. El primero es identificar si el uso de la inteligencia artificial es constante en la solución de los trabajos escolares. El segundo, reconocer cuál es la influencia de la inteligencia artificial en la elaboración de estos trabajos escolares como tal. Y el tercero, establecer si el uso de la inteligencia artificial afecta el juicio de los niños de 9 a 10 años dentro de la institución educativa. Hago un paréntesis aquí porque cuando hablo de la palabra afectar el juicio, estoy haciendo referencia a si ellos son conscientes de si es bueno o no utilizar la inteligencia artificial dentro del desarrollo de estos trabajos escolares. Ahora sí, vamos a proseguir y continuamos entonces con la justificación. Para hacerlo vamos a hacer desde la perspectiva familiar, social y el contexto educativo. Entonces, desde la perspectiva familiar, ¿sí?, la justificación del ejercicio se da en la necesidad que tiene la familia como tal de hacer parte integral del proceso educativo. Por otra parte, se hace necesario también que los cuidadores o tutores de los niños tengan una vigilancia dentro de los procesos educativos que ellos llevan, más si estos procesos educativos involucran inteligencias artificiales o cualquier red que haga parte de la sociedad de ellos. Ahora, cuando hablamos de la sociedad como tal, entonces hacemos referencia a todo el mundo en el que ellos están inmersos, es decir, no simplemente la escuela, sino los contextos con los que ellos se van desarrollando al lado de los compañeros. Por último, en el contexto educativo, entonces estamos haciendo referencia propiamente de los trabajos escolares. ¿De qué manera entonces los estudiantes se están relacionando con los trabajos escolares y de qué manera ellos están trabajando para poder alcanzar las capacidades cognitivas necesarias para poder acceder al otro grado? Teniendo en cuenta, como nos los planteaba antes Mark, ¿sí?, en el 2013, él habla sobre si este proceso se debe desarrollar de manera mecánica o si por el contrario este proceso se está desarrollando de una manera procesual. Cuando hablo de manera mecánica, simplemente coloco la pregunta, escribo la respuesta y ya, o de una manera procesual, coloco la pregunta, analizo la respuesta y luego yo doy mi versión de esa respuesta. Ahora sí, ya partiendo de la justificación, continuamos con el marco conceptual. Dentro de nuestro marco conceptual, entonces, vamos a hablar de la inteligencia artificial, la educación y la innovación, la ética, el trabajo escolar
y luego del marco teórico. Vamos entonces a pararnos un momentico en el marco conceptual y vamos a definir primero la inteligencia artificial. Para nuestro trabajo, la inteligencia artificial, según la RAE, nos dice que es la disciplina que se ocupa de crear programas informáticos que están dirigidos a desarrollar procesos simulativos de la mente humana. ¿Sí? Cuando hablamos entonces de la educación y la innovación, entonces estamos hablando de integrar nuevas ideas o nuevos patrones pedagógicos al proceso educativo como tal. Cuando hablamos entonces de la ética, estamos hablando de la rama de la filosofía que habla entonces del componente axiológico, es decir, de los valores que componen a todos los seres humanos y del bien actuar, entendiendo ese bien actuar de acuerdo a lo que la sociedad plantee, ¿sí? Y de acuerdo a cada una de las sociedades, ¿sí? Sobre los otros. Y por último, cuando hablamos entonces de los trabajos escolares, hablamos de las asignaciones académicas. Aquí hago un paréntesis porque hay una frase de Harris Cooper que me encanta, donde dice que es crear hábitos autónomos sobre el niño para que éste aprenda a través de su propio ejercicio para poder que el conocimiento sea de verdad real. Pasamos entonces al marco teórico y vamos a hablar de las teorías de la inteligencia múltiple y de los tipos de inteligencias múltiples que hay. Obviamente también del desarrollo cognitivo que hay entre los niños de 7 a 10 años, la inteligencia lingüística y la inteligencia lógico-matemática. Entonces, primero de las inteligencias múltiples. Howard Gardner plantea que las inteligencias múltiples son aquellas que cada uno de los niños contiene y desarrolla a través de sus vivencias escolares. Obviamente cada una está ligada a sus intereses personales y en algunos se desarrollan más que en otros. Es decir, todos tenemos las inteligencias, pero hay algunos que las desarrollan más de acuerdo a sus capacidades o de acuerdo a sus vivencias personales. Entonces estamos hablando de los niños que son kinésicos, de los niños que son cognitivos, de los niños que son memorísticos, los que son lingüísticos, los que utilizan la música para aprender. Este tipo de inteligencias múltiples hacen que ellos tengan la capacidad de asociarse e incorporarse al mundo. Hay una parte dentro del escrito de Howard Gardner que me encanta que dice que nuestro cerebro como tal asocia las estructuras que él tiene a otras macroestructuras. Y después de eso, entonces, continuamos con el desarrollo cognitivo entre los niños de 7 y 10 años. Hablamos de la inteligencia lingüística, porque es la primera que nosotros desarrollamos, obviamente, para poder comunicarnos con el mundo y obviamente poder entender al mundo como tal, y la inteligencia lógico-matemática, porque nos permite a nosotros la espaciación, si se me permite la palabra, con la cual nosotros nos ubicamos. Increíblemente, nuestra inteligencia lógico-matemática nos permite a nosotros hacer procesos de manera explícita y de manera rápida cuando estamos en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo sencillo, nuestra inteligencia lógico-matemática es la que nos ayuda a nosotros a dar los pasos dentro de las escaleras. Nuestra mente calcula de manera inmediata la distancia que hay entre un escalón y el otro y luego lo repite de manera mecánica para que nosotros podamos bajar las escaleras. Obviamente, esta teoría hace parte entonces de Jean Piaget y los estadios de desarrollo. Continuamos entonces con lo que tiene que ver con el marco legal. En el marco legal vamos a hablar únicamente de la ley de 1991, que fue la que hace la apertura para que para que la Constitución colombiana cambie, pero nos vamos a enmarcar precisamente en el artículo 67, en la ley 1978 del 2019, que habla sobre el proceso de las TICs en Colombia, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de las TICs en Colombia estamos hablando de todas las tecnologías de información. Dentro de ellas, obviamente, está la inteligencia artificial y la regulación que se le da. Esta ley como tal propende que todos los colombianos tengamos una interacción y tengamos principalmente el acceso a estas tecnologías para poder desarrollar nuestro potencial. Eso, pues, en cuanto al marco internacional y en cuanto al marco legal nacional. Ahora, esto es más interesante, que es nuestro marco metodológico. El tipo de investigación que realizamos es un tipo de investigación cualitativa. El método de investigación es la etnografía
rápida, las técnicas de recolección que utilizamos, obviamente es la entrevista a profundidad. Para continuar, entonces pasamos a nuestro análisis de resultados. En nuestro análisis de resultados, lo que hicimos fue comenzar entonces con una codificación abierta, en la cual lo que tratamos de hacer fue coger todas las entrevistas que se hicieron y organizarlas en las familias de códigos. Entonces, utilizando las palabras cruciales de nuestra investigación, como son la inteligencia artificial, el trabajo escolar, el sentir ético y la percepción personal y de los docentes, ¿sí? De acuerdo obviamente a la perspectiva de los niños, organizamos estas familias de códigos. Después de esto, entonces continuamos con el análisis de los resultados. Entonces la inteligencia artificial la dividimos en la aplicación y conocimiento, el trabajo escolar, los trabajos en grupos y en la relación con las inteligencias artificiales. Seguimos con la categoría 3, que era el sentir ético, la categoría 4, que habla de la percepción tanto personal como lo que los niños pensaban, que los docentes pensaban, me permiten la redundancia, sobre el uso que estaban haciendo del trabajo. Y por último pasamos a la codificación axial. Bueno, en esta codificación axial tenemos que hablar entonces que lo que hicimos fue poder organizar las categorías que habíamos hecho frente a las teorías que teníamos planteadas. Primero las inteligencias múltiples planteadas por Gardner y las etapas de desarrollo obviamente por Jean Piaget. Vamos entonces aquí a hablar de la discusión y las conclusiones. Bueno, pudimos concluir durante todo el ejercicio a grandes rasgos, primero, que todos los niños conocen las inteligencias artificiales y las usan de manera propia. Es decir, ellos no simplemente saben cuáles son, sino que las usan de manera cotidiana. Se pudo establecer durante la investigación como tal y durante la recolección de datos que ellos tienen un muy buen apropiamiento. Es más, ellos me hablan de unas que la verdad yo no tenía conocimiento, pero que ellos decían y me explicaban de qué manera las utilizaban dentro de la casa. La segunda conclusión que vimos dentro de nuestro ejercicio es que hay una apropiación, y esta apropiación nos hace referencia a cómo ellos, como lo dice bien Gardner, ¿sí?, cogen los nuevos aprendizajes y los incorporan dentro de su quehacer diario. También podemos hablar que ellos, como tercera conclusión, nos hablan de los trabajos grupales, ¿sí?, y los trabajos en casa. Dentro de esos trabajos grupales descubrimos que los niños como tal prefieren trabajar con la IA. Es decir, si el trabajo es en grupo, ellos prefieren decir a los compañeros, yo hago esta parte, ustedes hagan esto, y luego reunimos entre todos, o simplemente le dicen a los compañeros, no, yo la hago y los anoto. Cuando les preguntaba por qué hacían eso, me decían, no, profe, es que es más fácil, es más sencillo interactuar con la inteligencia artificial que con mis propios compañeros. Curiosamente, me llama mucho la atención esto porque se supone que las tecnologías nos unen y están creadas para que todas las personas se intercomuniquen. Pero al parecer, lo que están logrando las inteligencias artificiales es hacer que los muchachos se desliguen de su propio contexto educativo. Es decir, cuando hablo del contexto educativo, hablo de los trabajos en grupo. Otra de las conclusiones que pudimos obtener a través del trabajo como tal, ¿sí?, es que efectivamente hay una interacción muy rápida entre lo que ellos consideran que es importante frente a la inteligencia artificial y lo que ellos consideran que no es tan trascendental. ¿Me explico? Ellos dicen, podemos utilizar las inteligencias artificiales porque son buenas para nosotros, aunque nuestros docentes en algunas ocasiones crean que no. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por estar presentes y espero haber sido muy claro.